Shalom, la paz, hermanos, con la alegría, con el gusto de siempre de poder juntos ponernos a los pies del Maestro para escuchar su palabra. Porque la gran dicha que tú y yo tenemos es que Dios nos habla. Dios se dirige a nosotros y hoy nos quiere dar una palabra importante. Una palabra que tiene que ver con lo que Dios está esperando que nosotros realicemos. Escuchemos con el oído atento, escuchemos con la humildad del discípulo y que esta palabra sea buena noticia para nosotros. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Todos pues se sentaron allí. Jesús dijo: dígale a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, esta es la palabra que el Señor te dirige. Una palabra con la fuerza de la fe. El Señor está predicando. El Señor está haciendo signos. Cuando la Escritura, concretamente los evangelios, hablan de signos, están hablando de milagros. ¿Por qué signos? Porque los milagros pretenden remitirte a Dios. Dios no hace los milagros por hobby. No hace los milagros para que vean qué poder tiene. No hace los milagros para que la gente simplemente esté contenta, no. Jesús hace los milagros para mostrarte que lo que Él predica es verdad, para mostrarte que el reino de Dios ya está aquí en la tierra. Y Jesús no solo hizo milagros hace 2000 años, Jesús sigue actuando hoy, mañana y pasado mañana. Jesús sigue haciendo milagros, reconstruyendo matrimonios que estaban separados,
reconstruyendo la vida de jóvenes que han sufrido algún abuso, alguna situación traumática, y Cristo los ha restaurado. Por eso el Señor sigue haciendo signos para decirte: el reino de Dios ya está aquí en medio de nosotros. Y dice que había mucha gente, y le dice Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Porque, hermanos, cuando vemos la multitud de la humanidad, vemos una multitud hambrienta de felicidad. Vemos a nuestros jóvenes hambrientos de algo que les sacie, de algo que les haga sentir que la vida vale la pena vivirse. Y cuando el hombre no logra saciar su hambre de plenitud de felicidad, se va llenando de cosas que momentáneamente le hacen sentir feliz, pero que no le sacian. Diríamos, se alimentan de chucherías, no de un alimento sólido, porque no lo tienen. ¿De qué chucherías se alimentan? Bueno, música, reggaetones, bandas. Se alimentan de chucherías como pornografía, fornicaciones. Se alimentan de chucherías, videojuegos, películas. El hombre, hermano, cuando su vida no está saciada, busca con qué saciarla. Y si no encuentra el alimento adecuado, empieza a llenarse de pecados. Por eso el Señor le preocupa toda esta multitud que hay en nuestra sociedad, que tiene hambre de felicidad, hambre de realización, hambre de plenitud. Y el planteamiento es cómo le vamos a dar de comer a toda esa gente. ¿Cómo podemos saciar el corazón de los matrimonios? El corazón de los jóvenes, que muchos de ellos viven con un gran resentimiento contra su padre. ¿Cómo saciaremos el corazón de esos jóvenes que está vacío y que se tienen que escapar de la realidad a través del alcohol, a través de la fornicación? ¿Cómo le daremos de comer a tanta gente? Tan solo los hombres eran 5,000. Si agregamos las mujeres, que siempre son más sensibles a las cosas de Dios, fácil, habría unas 10,000 mujeres. Y los niños, ¿cómo darle de comer a 15,000 personas en despoblado? Pero, hermanos, dice que Pedro señala que hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es eso para tanta gente? Hermano, el Señor quiere que tú le des de comer a la gente, que tú le des a tus hijos, a tus nietos, lo que les sacia el corazón. Dios quiere que le muestres a tus compadres, a tus compañeros de trabajo, qué es lo que sacia. Pero solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Hermano, eso es lo que necesitamos. 5 panes significa los 5 libros de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, palabra de Dios. Y 2 pescados. Los judíos creían que el Mesías vendría del mar. Por eso uno de los signos judíos del Mesías era precisamente el pez. Con ello representaban al Mesías. Y hermano,
Eso es lo que tú y yo, eso es lo que la iglesia tiene para darle de comer a las multitudes, para darle de comer a los jóvenes, para darle de comer a los niños, para saciar el corazón de los adultos, para fortalecer el alma de los ancianos. 5 panes y 2 pescados, palabra de Dios y sacramentos. Concretamente la confesión y la Eucaristía. Con eso podemos saciar esa hambre de felicidad que tiene el mundo y que no encuentra. Pero con la palabra de Dios, con eso es suficiente. No necesitarán terapias, no necesitarán empleos, no necesitarán dinero. A ver, ¿quieres saciar el corazón del hombre o quieres ponerle adornitos exteriores? Si quieres saciar el corazón del hombre, basta palabra de Dios y sacramentos. Con eso sacia su corazón. ¿Quieres disminuir la delincuencia? Palabra de Dios y sacramentos. ¿Quieres que los matrimonios no sean desechables, sino que perduren? Palabra de Dios y sacramentos. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es lo que sacia el corazón del hombre? Jesucristo. Él es el Salvador. Él es el Señor. Él sacia el corazón del hombre. Él llega a nosotros a través de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y llega a nosotros a través de los sacramentos. Cuando tú te confiesas, cuando tú participas y comulgas en la Eucaristía, estás recibiendo al Mesías, estás recibiendo a Dios. Y fíjate lo que dice la palabra. Jesús les dice a la gente que se siente, toma los panes y después de dar gracias, lo fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. ¿De qué nos está hablando? Tú eres muy inteligente. Evidentemente, sí. Nos está hablando de la Eucaristía. ¿Te acuerdas las palabras de la consagración? Tomó pan en sus santas venerables manos y elevando los ojos así a ti, Dios Padre suyo todopoderoso, pronunció la bendición. Dio gracias, lo partió y lo repartió a sus discípulos. Eso es lo que está haciendo el Señor. La Eucaristía. Y con ese alimento lo repartieron, se saciaron, sobró. Hermanos, cuando los invitamos a la Eucaristía y a comulgar, es porque queremos que tu corazón esté saciado. Que no vayas a comprar chucherías que te hacen daño. Lo que te alimenta es el cuerpo y la sangre de Cristo. Te alimenta la palabra de Dios. Aliméntate de ello. Ve a la Eucaristía todos los días, comulga. Escucha la palabra de Dios y tu corazón se saciará. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor los bendiga.